Muy buenas noches, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Percy J. Riley, quien les saluda cordialmente en esta hermosa noche. Vamos a ver si podemos hacer un en vivo hoy. Gloria a Dios. Hoy estaremos hablando sobre el tema: ¿por qué si soy cristiano sigo pecando? Yo sé que muchos de ustedes, a través de su tiempo que han estado en las redes sociales, han escuchado a muchos decir que son santos, que no pecan, algunos han llegado hasta decir que ellos son inmaculados. Pero vamos a analizar si realmente el cristiano no peca. Lo vamos a analizar a través de la palabra de Dios. Dice: yo recuerdo, mis estimados hermanos, que muchas veces yo le pedía a Dios que me ayudara a no pecar, y que si llegaba a pecar, que me ayudara a salir de esa vida. Sin embargo, eso nunca pasó. He seguido pecando y todos los cristianos pecan. Ahora, la pregunta que surge es: si Cristo nos ha cambiado. Permítanme un momento. Mil disculpas, es que me entró una llamada de mi esposa y tengo que atenderla. Entonces, hablando del tema, ¿por qué el cristiano, aunque ha sido lavado por la sangre de Cristo, ha sido justificado en la cruz del Calvario y Dios lo ha perdonado, por qué razón sigue pecando? Bueno, sencillamente porque en la cruz del Calvario Cristo pagó la deuda que el hombre tenía con el Padre. ¿Sí? Por esa razón, el cristiano, por más que diga que es santo, que no peca, seguirá pecando. ¿Por qué? Porque el hombre es totalmente malo. Me parece hacer esta pregunta inicial: ¿es el hombre totalmente malo o 99.99% malo? Normalmente la respuesta que recibo es que el hombre
no es totalmente malo porque el hombre ha sido creado por Dios. Debe de haber algo bueno en el hombre, en el ser humano. Pero la Escritura dice algo muy diferente en el libro de Romanos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, como ya lo dije, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10 al 12. Es muy interesante que Pablo está haciendo una cita al Antiguo Testamento cuando dice, como está escrito en Romanos 3:10, Pablo está citando a David, quien dijo lo mismo en el libro de los Salmos. En otras palabras, cuando una persona que es cristiana dice yo no peco, está haciendo a Dios mentiroso. Porque la Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Dónde está mi Biblia? ¿A quién le vamos a creer? ¿A la palabra de Dios que me dice que todos los hombres son mentirosos y que solamente Dios es veraz? ¿A quién le creemos? Mucho evangélico dice y se ríe de los católicos porque dice los católicos son unos pecadores, están perdidos, se van a ir al infierno porque son pecadores. Pero mi pregunta es, ¿y qué tan santos son los evangélicos? Muchos evangélicos se jactan de ser santos, de no pecar. Hubo uno que dijo que era inmaculado. Eso es mentira. ¿Por qué razón? Hay evangélicos que dicen que no pecan, pero mienten. Si Cristo los ha salvado. Porque una cosa es que Cristo perdonó tus pecados en la cruz del Calvario, y otra muy diferente, que Cristo te esté cambiando y te esté transformando. Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que viendo a Cristo, prosigo al blanco, a Jesucristo. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, se han corrompido y no hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno solo. Salmos 53, versos 2 al 3. Es muy importante comprender que la depravación del hombre no es un tema solo del Nuevo Testamento. Este es, de hecho, un tema presente en el Antiguo Testamento. El ser humano está depravado. El ser humano está alejado de Dios. Y es única y exclusivamente a través de la misericordia de Dios que podemos alcanzar pleno perdón de nuestros pecados. Es muy importante comprender que la depravación del hombre no es un tema solamente del Nuevo Testamento. Este, de hecho, es un tema presente en el Antiguo Testamento y mucho antes del libro de Salmos. Lo podemos ver en el libro de Génesis. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Este tema, por consiguiente, mi estimado hermano, continúa en el Nuevo Testamento y el tiempo verbal en griego de la cita, como está escrito, subraya los aspectos de continuidad y permanencia. En otras palabras, por más consagrado que esté el cristiano, por más que lea la Biblia, siempre existirá la posibilidad que ese cristiano mienta, que ese cristiano falle, que ese cristiano diga alguna mala palabra. ¿Por qué? Porque esta carne sigue siendo débil. Esta carne
sigue siendo pecaminosa. Y mientras dentro del ser humano exista la concupiscencia, siempre el cristiano fracasará. El pastor John Piper dice lo siguiente al respecto: si creemos que somos básicamente buenos o que no estamos en enemistad con Dios, nuestra comprensión de la obra de Dios en la redención será defectuosa. Vuelvo a decir lo que dice el pastor John Piper. Él dice: si creemos que somos básicamente buenos o que no estamos en enemistad con Dios, nuestra comprensión de la obra de Dios en la redención será defectuosa. En otras palabras, a esos evangélicos que dicen que no tienen pecado, a esos evangélicos que dicen que no pecan, a esos evangélicos que dicen yo soy santo, te tengo malas noticias. Eres un vil pecador, un alma que necesita ser constantemente regenerada, cambiada por el poder de Dios. Y todavía no has entendido lo que es la verdadera redención de Dios. Tienes un mal concepto de lo que es la redención de Dios. Asumir que el cristiano es bueno plenamente y que por consiguiente no va a pecar está en desacuerdo con la Escritura. ¿Sí? De manera que el hombre es totalmente malo. El problema con muchos evangélicos es que tienen un mal concepto de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Por esto yo no estoy a favor ni apoyo cuando un evangélico le dice a un católico que se va a ir al infierno por pecador. Porque como dijo Jesús, el que esté libre de culpa, arroje la primera piedra. Y todos nosotros, todos, incluido este servidor que les está hablando en esta noche, no está libre de culpa. No está libre de pecado. El único que nunca pecó se llama Jesucristo. Muchos predicadores enseñan, y ya lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir, muchos predicadores enseñan que Dios te ama como tú eres y que Dios te acepta tal como tú eres. Eso es una vil mentira. Dios no te acepta como tú eres. Al único que Dios acepta tal como Él es, se llama Jesucristo. Porque Jesucristo es plenamente santo, plenamente puro y es plenamente libre de pecado. No hay ni un solo cristiano, sea católico, evangélico, ortodoxo o lo que sea, que pueda decir que está libre de pecado. Es más, la Biblia añade que el que dice que está libre de pecado, que no peca, hace a Dios mentiroso. El hombre es totalmente malo. Génesis capítulo 6, verso 5. Y en sentido universal, el hombre es malvado e inclinado hacia el mal. No hay quien haga el bien. Salmo 14, 1. Nosotros, los seres humanos, hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Por más bonito que tú seas, por más grande que sea tu Biblia, eres un pecador que ha heredado una naturaleza pecaminosa. Nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa debido al pecado de Adán. Eso es a lo que algunos teólogos llaman pecado original y otros lo llaman corrupción heredada.
Pues soy pecador de nacimiento, dice la Biblia. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, soy pecador. El único que nació sin pecado, el único que nació sin una naturaleza caída, se llama Jesucristo. Así que a estos mis hermanitos evangélicos, y no digo que todos lo hacen, pero hay algunos que dicen, yo no tengo pecado. Mentiroso, sí tiene pecado. El decir, yo no tengo pecado, te hace un orgulloso, un vanidoso, y haces a Dios mentiroso. Eres un pecador y necesitas a Cristo. Nuestra corrupción pecaminosa es tan profunda y tan fuerte que nos convierte en esclavos del pecado. Todo cristiano es esclavo de su pecado. Como dice un dicho en México, todos tenemos cola que nos pisen. Algunos la tienen más larga que otros, pero cola al fin. Algunos se van a enojar, pero es mejor que se enojen ahorita a que después, cuando estén en el trono de Dios, tengan que responder por qué siempre anduvieron diciendo, yo no tengo pecado. ¿Sabe cuál es el peligro de decir yo no tengo pecado? Porque te hace creer en una confianza falsa de que como no tienes pecado, no necesitas pedirle perdón a Dios. Y la verdad es que todos nosotros necesitamos pedirle perdón a Dios todas las veces, todos los días, porque todos los días pecamos, todos los días nos enojamos, todos los días hacemos señales con la mano a otro semejante, todos los días mentimos, todos los días le mentimos a nuestras esposas o a nuestros esposos. Bueno, yo en mi caso, esposa. Entonces no podemos decir que estamos libres de culpa cuando en nuestros pensamientos pecamos. Nuestra corrupción pecaminosa es tan profunda y tan fuerte que nos convierte en esclavos del pecado y nos hace moralmente incapaces de vencer nuestra propia rebelión y ceguera. No podemos autosalvarnos. El pecado original tiene que ver con la condición caída de la naturaleza humana. Permítame un momento. Hola. Bueno, Ya acabamos. ¿ya acabaron? ¿Para la casa? Ya para la casa. Qué bueno. Acabó. Sí. Jonathan Edwards escribió un enorme tratado sobre el pecado original en su libro La gran doctrina cristiana del pecado original. En inglés, The Great Christian Doctrine of Original Sin. El pecado original tiene que ver con la condición caída de la naturaleza humana. La doctrina del pecado original enseña que las personas pecamos porque somos pecadores. No se trata de que seamos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es decir, desde la caída del hombre hemos heredado una condición corrupta de pecaminosidad. Somos pecadores. ¿Sí? El único que no pecó se llamó Jesucristo. Él es el único que no pecó. Permítame un momento. Está bien, perfecto. Gloria a Dios. Perdón, es que como estoy en mi trabajo, pues Dios.
sticker stick tomado o no? Ya, Oh, yeah. Yeah. Pero, Con eso salimos, ¿verdad? Con eso. sí, con ese. Uno puede desear primero la enfrente y luego atrás, ¿no? Sí, Cristian Despertation. se pone esto aquí. Yeah. ahí mero. ¿Y tú te cobran como 40? Está loco, $40 por... O se va a comer, invita a la novia a un restaurante ahí. Sí, viendo hacia la vista del freeway. Bueno, pues. Todavía le falta una bolsa. Ok, está bien, perfecto, no hay problema. De nada. Perdón por la interrupción. Como saben, estoy trabajando, gloria a Dios. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿Por qué somos responsables por el pecado que alguien más cometió? Si todos somos responsables por lo que nosotros hacemos, ¿por qué razón? ¿Por qué motivo tenemos nosotros que pagar por la culpa de Adán y Eva? Muchos dicen que la culpa la tiene Eva por haber pecado. La Biblia dice que Eva pecó primero. Pero yo en lo personal pienso que la culpa no la tuvo tanto Eva, la tuvo Adán. Porque fíjese bien, ¿qué estaba haciendo Eva cerca del árbol que Dios le había dicho que no lo tocaran, que no comieran de él? ¿Qué estaba haciendo esa mujer cerca del árbol? La Biblia dice que la serpiente le habló a esa mujer, a Eva, la engañó, le dio de comer, y dice la Biblia que después que Eva pecó al comer el fruto que Dios le había prohibido, dice la Biblia que Eva le dio a su marido. En otras palabras, permítame un momento. Está bien, ahí. ¿Qué hacían esos dos ahí cerca del árbol? Si Eva hubiera tenido un hombre con columna dorsal, Eva no hubiera pecado. Permítame, ay, Gracias. de nada, ay, no te me ID. Ya perdí mi ID. Chale. Oh, no, aquí lo tengo. Ah, no. Este no es. Ay, Juan. Gracias. Pido mil disculpas por la interrupción. Gloria a Dios. Sigamos. ¿Por qué somos responsables por el pecado que alguien más cometió? Esta pregunta pareciera desconcertante y certera. Y por ello, la respuesta aparentemente lógica sería: no es justo. No es justo que yo pague por el pecado de otra persona. Y es la verdad. ¿Por qué tengo que pagar yo por la desobediencia de Adán y Eva? Bueno, el problema es que no nos gusta la idea de ser responsables por el pecado de nuestro representante, sino hemos tenido la oportunidad de elegirlo. Vuelvo a repetirlo. El problema es que no nos gusta la idea de ser responsables por el pecado de nuestro representante, si no hemos tenido la oportunidad de elegirlo. Nosotros no elegimos a Adán para que nos representara, y esa es una de las razones por las cuales, permíteme un momento,
Gracias, amigo. Que de nada, que la vaya bien. ¿Cómo te llamas? Percy. ¿Percy? Sí. Arturo. Gracias. Buenas noches. Bueno, esa es una de las razones por las cuales nos gusta tener el derecho a elegir a nuestros representantes en el gobierno, porque las acciones que ellos llevan a cabo en el ámbito político tienen consecuencias determinantes sobre nuestra vida. Nuestro representante fue elegido infaliblemente por Dios. Vuelvo a repetirlo. Dios eligió a Adán para que fuera nuestro representante. ¿Sabían ustedes que Adán era perfectamente santo? Adán era santo. Ahora, en cuanto a Dios, Dios era perfectamente santo, justo y omnisciente. Así que no podemos decir que nosotros hubiésemos actuado en forma diferente a Adán. La hubiéramos, como dicen los mexicanos, y perdón la palabra, muchos dicen, yo no hubiera pecado. No, sí hubieras pecado. La hubieras regado. Todos nosotros la hubiéramos regado, como dicen nuestros amigos mexicanos. Sin embargo, nosotros no podemos estar en el Congreso proponiendo y promulgando leyes, de manera que tenemos que elegir, y por consiguiente nos gusta elegir a nuestros representantes con la esperanza de que representarán adecuadamente nuestros deseos. Pero, ahí viene el pero, la realidad es que no representarán adecuadamente nuestros deseos. Esa es la verdad. Tenemos una lucha constante entre nuestra carne y nuestro espíritu. Esa es una gran verdad. Por más santo que un cristiano sea, por más consagrado que un cristiano sea, siempre habrá esa lucha entre el deseo de la carne y el espíritu. Siempre. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Esto lo dice un apóstol de Jesucristo, San Pablo, en Romanos 7, 22 y 23. Vuelvo a leerlo. Amo la ley, dice Pablo, la ley de Dios con todo mi corazón. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios con todo su corazón? Todos los seres humanos, todos los cristianos, amamos a Dios, amamos a Jesucristo. Pero hay otro poder dentro de nosotros que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Todos nosotros, como dije anteriormente, tenemos cola que nos pisen. Algunos la tienen más grande que otros, pero todos tenemos cola que nos pisen. Hay algunos cuya debilidad son las mujeres. Hay mujeres cuya debilidad son los hombres. Hay otros que tienen debilidad por llevarse lo que no les pertenece. Hay otros que tienen debilidades por la mentira. Y estoy hablando de cristianos. ¿Por qué? Porque el pecado sigue morando en el cristiano. ¿Sí? La concupiscencia, el deseo a pecar, el deseo de que no tengas, de tener lo que no es tuyo, esclaviza. Aunque seamos cristianos, en la caída del primer hombre, todos heredamos una corrupción pecaminosa por el pecado de Adán. Cristo ya nos ha redimido. O sea, Cristo ya nos redimió, ya nos salvó. ¿Sí? Pero el proceso de santificación continuará. Por esto, yo no estoy a favor que hayan evangélicos que digan, yo soy santo.
yo no peco, mentiroso, ya pecaste al decir que no pecas. Por esto puedo decir con toda confianza que el proceso de santificación continuará hasta que seamos finalmente glorificados conforme a su cuerpo de gloria. Filipenses 3, 20 al 21. Ahora surge la pregunta: ¿fue incompleto el sacrificio de Cristo de la cruz? Si yo sigo pecando y sigo en mi naturaleza caída como cristiano, ¿no se supone que Cristo ya me hizo una criatura nueva? Y si Cristo me hizo una criatura nueva en la cruz del Calvario y sigo pecando, ¿quiere decir entonces que el sacrificio de Jesús fue incompleto y que por eso sigo pecando? La respuesta es un definitivo y rotundo no. El sacrificio de Jesús fue completo. El sacrificio de Cristo en la cruz fue perfecto. Pablo aborda este tema de una forma muy interesante. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Lo vuelvo a decir. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Primera de Corintios 15, 19. La cita que acabo de mencionar, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, es una referencia a que en este mundo caído, en nuestro cuerpo de pecado, no veremos la obra santificadora de Cristo completa, porque hay un proceso de regeneración que aún no termina y que será finalmente completa cuando partamos de esta tierra a nuestra eterna morada. Por eso es que esa hermanita a la que a ti te cae mal, la que habla mucho de ti, a la que tú le pides a Dios y desearías que Dios le mande un rayo y la parta a la mitad, porque ha hablado de ti, Dios no le manda un rayo, ni la parte a la mitad. ¿Por qué? Porque tampoco a ti te manda ese rayo que te parta a la mitad. Porque Dios sabe que aunque lo amas y lo sigues, no eres perfecta, no eres perfecto, eres de carne y hueso. Por eso Dios, en su misericordia, no le manda un rayo a esa persona para que lo parta a la mitad. Porque esa persona, aunque tú no lo creas, es un hijo de Él. Es una criatura de Él. Es una persona por la cual Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y aunque no te caiga bien, a Dios, adivina qué, le cae requete bien. Sí, ese hermano de la iglesia al que a ti te cae mal, adivina qué, a Dios le cae requete bien. Lo ama tanto que si esa persona hubiera sido la única que se hubiera salvado, Cristo aún hubiera muerto en la cruz por ese hermanito al que a ti no te cae bien. Y fíjate lo más bonito. Tú no le caes bien a mucha gente, pero aún así Dios muestra su amor y misericordia contigo, que te da la vida, te da la paz, te bendice, porque Dios no ha terminado su trabajo contigo. Esto nos lleva a una doctrina de aplicación de la redención, la santificación. Y el teólogo Wayne Grudem la define de esta manera: la santificación es una obra progresiva. Vuelvo a repetirlo. La santificación
Es una obra progresiva de Dios y del hombre, y que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Esto lo encontramos en su libro de Teología Sistemática, en la página 785. El sacrificio de Cristo, por consiguiente, fue completo en la cruz. Segunda de Corintios 5:20, pero aún no hemos sido resucitados a la imagen del cuerpo de Cristo. Filipenses 3:20-21. Aún estamos en el proceso de santificación. ¿Sí me entiendes? Estamos todos juntitos en el proceso de santificación. Y la santificación involucra al ser humano de forma holística, es decir, incluyendo todo nuestro ser y nuestro cuerpo. Segunda de Corintios 7:1, Primera de Tesalonicenses capítulo 5:23. Entonces nos damos cuenta que la santificación no estará del todo completa hasta que el Señor regrese y recibamos cuerpos nuevos resucitados. De ahí el llamado de las Escrituras a consagrar nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo mientras estemos en esta tierra. Primera de Corintios 6:19. Sin embargo, debemos reconocer que tenemos una tendencia a utilizar nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad. Romanos 6:13. Con esto, una vez más, se afirma el hecho de que estamos lidiando con un cuerpo de pecado. Y al igual que San Pablo, en este cuerpo de pecado gemimos. Segunda de Corintios 5:2. Por eso el autor de Hebreos dice que somos llamados a resistir el pecado que tan fácilmente nos asedia. Hebreos capítulo 12, verso 1. Y se nos amonesta y exhorta simplemente a esforzarnos más para vencer estos pecados. De ahí nos preguntamos, ¿cómo escapamos de estas fuentes de pecado contra las cuales luchamos tanto y que sincera y honestamente deseamos no cometer? El teólogo R.C. Sproul dice: si el deseo no es hacerlo, es realmente honesto y penetra el corazón, tenemos 90% del camino recorrido. Gloria al Señor. En realidad, no deberíamos estar estancados por nada. La razón por la cual continuamos con estas fuerzas rebeldes es porque tenemos un sincero deseo de continuar en ellas, no un sincero deseo de abandonarlas. Entonces la pregunta adecuada sería: ¿cuán honestamente nos comprometemos a renunciar a esas fuentes? ¿Qué tan sincero y qué tan honesto eres para decir: renuncio al pecado que me gusta? El problema es que tenemos una tendencia al autoengaño. Todos nos autoengañamos. Cada vez que cedemos ante un pecado preferido, tenemos que enfrentar el hecho de que cometemos el pecado porque queremos cometerlo. No es tanto que el diablo me tentó, no es tanto que yo, pobre cristiano débil, desprotegido, caí ante la tentación del diablo. No, es que a ti te gusta el pecado. A ti te gusta hacer lo que haces. Y sabes perfectamente que está mal delante de Dios, pero lo haces. ¿Sabes por qué? Porque te gusta. Te apasiona. Te llena la carne. ¿Está correcto delante de Dios? No, no está correcto. Y por supuesto, eso no quiere decir que no tengamos un sincero deseo de escapar de él. Porque después que cometemos el pecado, viene la culpabilidad, el remordimiento de conciencia y el deseo de escapar de él.
Sproul dice, es fácil ponerse a dieta luego de un banquete, pero es difícil permanecer en la dieta no habiendo comido en un largo tiempo. Es fácil decir, yo prometo, juro, no volver a pecar después de haber pecado. Pero el problema es que después de un tiempo te vuelve a dar hambre. Bueno, mis hermanos, yo me voy a quedar acá porque ya me avisaron que el tiempo se está acabando. Pero bueno, voy a prender la luz, permítanme un momento. Bueno, voy a continuar un poquito más. Esto es exactamente lo que pasa con los pecados. Involucran apetitos físicos. Los altibajos del deseo aumentan y disminuyen. No obstante, luego de haber cometido el pecado, nuestro deseo de arrepentimiento es grande y es genuino, realmente. Pero cuando nuestros deseos no han sido satisfechos, experimentamos una atracción cada vez más mayor a practicar esos pecados particulares. Tenemos que alimentar nuestras almas con la palabra de Dios para que podamos tener claro en nuestra mente y corazón lo que Dios quiere que hagamos, y así construir un fuerte deseo de obedecer la palabra de Dios. El problema es que hay muchos cristianos que no leen este libro, que no leen la Biblia. Pero quieren que Dios les dé la fortaleza cuando viene la prueba. Bueno, si no te alimentas, no vas a tener fuerzas para resistir a esa muchacha bonita cuando tu esposa no mira, o a ese muchacho atractivo cuando tu esposo no te ve. Debemos de ser honestos sobre el hecho de que en verdad tenemos un conflicto de intereses entre lo que queremos hacer y lo que Dios quiere que hagamos. Y debemos ser honestos sobre el hecho de que tenemos una mentalidad dietética. Una mentalidad dietética, ¿a qué me refiero? Me refiero a la hora de lidiar con el pecado. Nos encanta alimentar nuestra carne, de veras, en pequeñas proporciones. Está bien, voy a pecar poquito, ¿sí? No, papacito lindo, no, mi amor, mamacita linda. Pecado es pecado, aunque sean porciones pequeñas. Nuestros límites contra el pecado están viciados y tienen parches. Hemos dejado de lado este alto estándar de la Escritura, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Efesios capítulo 5, verso 3. Creo que tenemos que alimentar nuestra alma con la palabra de Dios para que podamos tener claro en nuestra mente y corazón lo que Dios quiere que hagamos. Alguna gente dice, hermano pastor, es que la verdad cuando yo leo la Biblia me aburro y me da sueño. Increíble, pero cierto. Hay cristianos que no leen la Biblia porque les aburre y les da sueño. Ese es tema de otro costal. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios te aburra y te dé sueño? ¿Y te llamas cristiano? Algo no anda bien ahí. Ok. Hay personas que ya les está fallando la vista. Y en ocasiones las letras de la Biblia son muy chiquitas. Las entiendo. Miren, por ejemplo, la letra aquí, esta Biblia, tiene una letra que es muy cómoda para leer. ¿Sí? Se lee claramente.
Pero si usted ya no está viendo bien y le cuesta leer la palabra de Dios, adivine qué. Vaya a YouTube, busque Biblia hablada y adivine qué. En YouTube está toda la Biblia hablada para que usted la escuche. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Usted lea la palabra de Dios y la palabra de Dios le va a dar a usted la fuerza, el deseo de obedecer a Dios. La única manera como podremos vencer en nuestra lucha constante contra nosotros mismos y contra el pecado es leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, orando, buscando la presencia de Dios. Dice el pastor John Piper, si nos humillamos bajo la terrible verdad de nuestra depravación total y corremos a la palabra de Dios para ser guiados hacia la voluntad de Dios, estaremos en condiciones para ver y apreciar la gloria y la maravilla de la obra de Dios. Y vale la pena agregar que estamos luchando con el pecado hasta que nuestro Señor Jesucristo venga desde el cielo y transforme nuestro cuerpo miserable o de humillación para que seamos como su cuerpo, un cuerpo glorioso. Filipenses 3, 20, 21. Es cuando Él venga, 1 Corintios 15, 23, que recibiremos un cuerpo de resurrección y entonces llevaremos también la imagen del hombre celestial. 1 Corintios 15, 49. Para que tengamos una perspectiva de la santificación se vería así, para ponernos por pasos: esclavos del pecado, no cristianos, conversión; crecimiento en santidad, vida cristiana, resistir al pecado; perfecta santidad, muerte en Cristo. Mis hermanos, que la paz de Cristo sea con todos ustedes, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a ver algunos comentarios. Yo sé que me extendí mucho hoy y les pido disculpas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones, San Salvador Tomás. Dios lo bendiga, mi hermano. Dice: bendiciones, hermano, desde Guatemala, mi país. Dios te bendiga, Tomás. Mucho gusto. Que el Dios te bendiga. Gracias a ti, mi estimado Mex. Gracias a ti por estarnos siguiendo. Hermana, invita a Mónica a realizar. Bueno, ya me estoy yendo. Para la próxima. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, Dios les guarde, y gracias por sus comentarios, gracias por haber estado con nosotros, bueno, conmigo, en este en vivo. Que Dios les bendiga y les pido disculpas por la interrupción, por las interrupciones. Pero ya se fue la gente. Miren, estoy solo. Gloria a Dios. Me despido como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo. Que Dios me lo bendiga. Que sueñen con los angelitos, pero los angelitos de Dios, no con los ángeles caídos. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y si Dios lo permite, hasta el siguiente video. Paz de Dios. Alabado sea Cristo. Gloria.